Lo tengo en línea al licenciado Jorge Elbaum. Él es sociólogo, es periodista, es investigador, escritor y un analista muy importante y muy interesante, sobre todo en el contexto internacional, y es por eso que lo estamos llamándose en el día de hoy. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes que empiece tu programa, te vamos a desocupar temprano, no te preocupes. No, tengo un programa de radio a las 8, por eso Sí, advertí ese tema. claro, sí señor. Bueno, decime, ¿hasta dónde... tengo entendido, y ahora actualizo la información, habrían acordado un alto el fuego tanto Israel como Irán. Eso se va a dar en las próximas 6 horas. Pero más allá de todo, ¿hay un impacto económico que podamos sentir todos en el caso de Argentina? ¿Cómo repercute eso? Mira, depende obviamente hasta dónde llegue la situación de escala del conflicto. Si, como advirtió la Asamblea Popular de Irán, cierra el estrecho de Hormuz, Sí, que es en el Golfo Pérsico, y los hutíes del otro lado, en el Mar Rojo, también intentan cerrar ese ingreso por donde pasa en total entre esos dos pasadizos el 40% de la energía. Eso y generaría un aumento mayor que el que ya se ha dado del valor del petróleo, y lo viviríamos todos, porque las petroleras, sean de acá o de cualquier lugar, obviamente se ubican en el precio internacional. ujú, Y no les interesa los usuarios, sino la ganancia. Así que estaríamos pagando más caro todo, porque obviamente la energía es el punto central. inicial, Sí, básico, cualquier producción, y derrama negativamente en procesos inflacionarios. claro. Así que sí, por supuesto tendría impacto negativo, sobre todo para los consumidores, ¿no? Claro, es increíble, ¿no? Que estemos hablando que lo importante en este caso es la energía y los recursos naturales, y recordemos que hay una guerra prácticamente, donde hay muertes, donde hay destrucción. Pero bueno, el mundo es así hoy, y de repente esto marca el rumbo y el camino. Sí, lamentablemente esta situación bélica también esconde o saca de la primera plana una tragedia que siguen viviendo los palestinos en Gaza, que sufren diariamente un proceso de exterminio, ¿no? Hay que decirlo, Prácticamente, y hay ¿sí? que seguir denunciándolo, y esta situación no debe obviar que hay un pueblo, el palestino, que tiene derecho a su Estado soberano, y que desde hace muchos años, producto de la ocupación israelí en Cisjordania, no lo tiene. Más allá de que obviamente esta etapa ha estado condicionada fuertemente por un acto terrorista de Hamas, que ha matado a 500 personas, pero bueno, la devolución vengativa de Israel ya se ha costado casi 60.000 Ya muertos. es desproporcionado, dices. Es absolutamente desproporcionado, y además está en el marco de una situación de colonialismo. Ujú. Uno de los puntos centrales de todo el conflicto del Medio Oriente es Es que que como va, da la sensación que no es colonialismo, sino es exterminio, Jorge. sí, inicialmente es una posición colonial, que ahora devino en algún momento en limpieza étnica, y hoy efectivamente en exterminio, ¿no? Y genocidio. Claro. Cosa que ha sido denunciada por la Corte Penal Internacional, razón por la cual el primer ministro de Israel tiene el pedido de captura, como también lo tiene el pedido de captura el jefe de Hamas, responsable del acto terrorista del 7 de octubre del 2023. Claro. ¿Cómo a tu criterio? Creo esto en la distancia y con lo poco que uno puede leer, me parece que el cierre del estrecho perjudicaría también a Irán, cosa que me parece que no irían en contra de su propia economía, ¿no? Me da la sensación. Pero Sí. más allá de eso, ¿cómo crees que quedan en este caso, las relaciones en ese microclima que no tiene paz, que es Israel-Irán? Porque más allá de este alto el fuego que aparentemente acordaron, va a ser una paz, si se quiere, de minuto a minuto. Sí, es muy difícil saber, a menos que esté jugando otros jugadores como Rusia, China, sobre todo Ah, en este escenario, en términos de aquietar las aguas, muy probablemente, porque habló el presidente de Irán con Vladimir Putin, hubo
encuentros virtuales entre también líderes iraníes y la República Popular China, que son me parece, los actores emergentes más responsables y más con una búsqueda real de un proceso multilateral de soberanías de respeto. Yo creo que la posición más clara fue la de Putin en los últimos días, sobre todo en San Petersburgo, a partir de un encuentro económico que se hace anualmente, que dijo, bueno, hay que llegar a un nuevo acuerdo, yo me ofrezco como mediador, y las condiciones son el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Irán, el fin de el colonialismo por parte de Israel, la instauración de un país Palestina, y el derecho también de Irán a tener su política nuclear con fines pacíficos, ¿no? Con esas condiciones, el presidente de la Federación Rusa se ofreció para mediar, y creo que es el posicionamiento que están teniendo efectivamente los BRICS, gran parte del mundo, y que podría ser una salida para terminar con el derramamiento de sangre, que obviamente siempre las primeras víctimas son los más pobres, ¿no? Porque los misiles que caen de Irán en Israel matan. Dentro de Israel hay 10 millones de personas, 2,5 millones de ellas son árabes musulmanes. Claro. Y la mayoría de los muertos, de los 30 muertos que hubo en Israel, son efectivamente árabes musulmanes que no tienen buenos refugios para ubicarse, obviamente. Y además Gaza está a 70 kilómetros de Tel Aviv, así que es muy difícil obviamente para la población palestina y también para la población árabe israelí, que tiene nacionalidad israelí, repito, en toda esta situación, como por supuesto los miles de muertos que ya ha tenido Irán. Claro. La guerra es simplemente la continuación de la locura por otros medios. Jorge, la última consulta que te hago, así te dejo para que puedas arrancar tu programa, agradeciendo la gentileza que tienes a atendernos a esta hora. La última consulta sería... ¿perjudica a la Argentina el posicionamiento que Javier Milei ha demostrado pro Israel? ¿Perjudica a nivel internacional? ¿Puede haber alguna represalia por parte de Irán, o crees que eso va a quedar en la nada? Es una pregunta muy difícil la que me haces, muy especulativa, en el sentido que esa información es muy difícil tenerla. Lo que sí sabemos es que la posición absolutamente irresponsable del presidente argentino va contra los intereses de nuestro país. Primero, que es una decisión absolutamente inconstitucional en la medida que todo proceso vinculado a una decisión bélica está en manos del Congreso, no del presidente. De hecho, hay que recordarlo, que cuando Menem fue presidente, efectivamente el envío de barcos al Golfo, de la alianza de la lucha del Golfo, claro, fue aprobada por el Congreso. En este caso, Milei, que destruye el Estado, destruye la convivencia social al interior de nuestro país, toma decisiones incluso en contra de los intereses nacionales, porque tanto Israel como Estados Unidos como el Reino Unido, todos, sobre todo los dos últimos integrantes de la OTAN, votan contra la Argentina en el principio de la política exterior de nuestro país, que tiene que ver con la soberanía de las Malvinas. En segundo término, porque nos pone en un nivel de vulnerabilidad enorme, haciéndonos partícipes de un proceso bélico del cual nosotros no tenemos nada que ver. No. Como país estamos a 15.000 kilómetros de distancia, e incluso nuestros socios comerciales están posicionados justamente en la vereda de enfrente de lo que pretende Milei. Nuestro primer socio comercial es Brasil, está en los BRICS. Nuestro segundo socio comercial se llama China, está en los BRICS. Y bueno, este personaje patético que tenemos como presidente pasará la historia. Pero es realmente una ignorancia del cipallismo de la historia argentina. Claro, más allá del cipallismo hay una ignorancia supina, porque incluso prometió que iba a trasladar la embajada a Palestina como si fuera una atribución a decreto, y eso no es así, tiene que pasar por el Congreso. Así es, tiene que pasar con el proyecto, porque la decisión de instalar la embajada argentina en Tel Aviv es una ley del Congreso instituida el gobierno en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y una ley puede ser solamente sacada con otra ley y no del Congreso. Es decir, mi ley rompe todas las reglas, y lamentablemente con el silencio, la indiferencia y la complejidad de los propagandistas, pseudo periodistas de nuestro país, que no se atreven a denunciar lo obvio. Así que bueno, esto no es solamente un cipallismo vergonzoso por parte
de Milei, sino va a quedar la historia como la complicidad también de los medios corporativos locales y del Partido Judicial, que hacen caso omiso de estas faltas enormes que cuestionan la propia Constitución de nuestro país. Jorge, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por esta gentileza. No, por favor, un fuerte abrazo. Que andes bien. Jorge Elbaum es licenciado, es un analista internacional, es periodista, es sociólogo también. Estuvo conversando con nosotros, analizándolo en el contexto general. La verdad, es innecesaria el posicionamiento que tiene el gobierno argentino con respecto a esto, apresurado, fuera de todo contexto, fuera de la ley, fuera del Congreso, decisiones que incluso prometió precisamente en su visita a Tel Aviv, el presidente de la Nación prometió que iba a trasladar la embajada, cosa que no lo puede hacer porque eso es atribución pura y exclusiva del Congreso. Ahora, ¿puede anunciar el envío de un proyecto? Bueno, lo puede anunciar el envío de un proyecto al Congreso, pero no puede decir que va a trasladar como si fuese la quinta de él. Y en la quinta que hoy vive ni siquiera es de él, es de los argentinos.